noches, gracias por la sintonía, gracias por estar allí como cada domingo. Ustedes saben que estamos cerrando un año en que se produce un hecho histórico. Paraguay recibe una segunda calificación de grado de inversión y eso muchos dicen que puede cambiar para siempre la historia del país. Y bueno, para hablar de esto, de qué nos depara el 2026, de si la gente siente o no siente todavía los efectos del crecimiento económico, vamos a estar con los dos integrantes más importantes del equipo económico. Antes de contarle con quién estoy acá en la mesa, un comentario breve. Estamos ya cerrando este año 2025 y a mí me gustaría arrancar planteando algunas cuestiones que yo espero para el año 2026. Todo el mundo hace su lista de deseos. Bueno, yo también tengo básicamente 4 cosas. No me voy a extender demasiado, voy a ser muy breve. 4 cuestiones que yo apunto para el 2026 y que son en la mayor parte de mi carrera, digamos, el norte. A eso apunto, a eso aspiro como sociedad o como miembro, si querés, de la sociedad. Lo primero es el fin de la impunidad. Ojalá que podamos empezar a ver el fin de la impunidad y no solamente jurídica. Obviamente lo primero es eso. Nosotros queremos que todo aquel que robe, que estafe, que se quede con dinero público, que se quede con el dinero del consumidor, todos, sector público, sector privado, obviamente pague. Pero también el fin de la impunidad social. Esto es que como colectividad dejemos de ser tolerantes con el corrupto, con el delincuente, con el que se queda con dinero público. Yo espero que como sociedad seamos más duros. Dejemos de solamente privilegiar a quien hizo dinero independientemente de cómo hizo dinero. El fin de la impunidad. Segundo, oportunidades. Nosotros no necesitamos construir una sociedad que dé prebendas, que dé subsidios. El subsidio es importante por un tiempo, pero la clave es oportunidades. El derecho que tenemos todos es el de tener una oportunidad. Una oportunidad significa poder estudiar, significa poder tener cobertura de salud, significa poder, obviamente, conseguir un buen empleo. O sea, que nuestro esfuerzo nos permita mejorar, pero para eso necesitamos oportunidades. Lo tercero es tolerancia. Tenemos que aprender a ser tolerantes. Obviamente la tolerancia significa convivir con el que piensa diferente. Sí tenemos que ser intolerantes con aquellos cuyas acciones suponen la comisión de un delito. Con aquel que roba, con el corrupto, sí, con él podemos ser intolerantes, pero nunca con alguien que sencillamente piensa diferente o tiene una visión distinta de cómo solucionar nuestros problemas comunes. Y por último, trabajo digno. Si algo tenemos que pedir como sociedad es que se generen las oportunidades para que se creen trabajos, empleos formales, con seguridad social y con oportunidades. Creo que con esas 4 cosas podemos construir evidentemente un país mejor. Son mis deseos para el año 2026. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Bueno, y ya les cuento rápidamente, estamos nada menos que con el ministro de Economía, Carlos Fernández Baldovino. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Buenas noches para vos, Javier. Buenas noches y también para toda la teleaudiencia. Bueno, y estamos con el ministro de Industria y Comercio, Javier Jiménez. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Súper bien, Luis. Encantado de poder compartir con la audiencia este cierre del 2025. ¿Cómo está, ministro? Bueno, quiero arrancar directamente, Carlos, con... A ver, al final el último dato del Banco Central dice que crecemos este 2025 por encima del 6%. O sea, crecemos más incluso de lo que estaba previsto. Tenemos el crecimiento económico más importante de toda la región. ¿Por qué? ¿Qué es lo que generó la diferencia y terminamos creciendo más de lo que se esperaba? Mira, acá no hay bala mágica ni tampoco hay bala mágica viniendo del gobierno en cierto sentido. Mucha gente a veces piensa que el gobierno o una política estatal es la que te va a inducir a este crecimiento económico, pero si uno ve realmente qué es lo que está generando el crecimiento económico acá en Paraguay es el sector privado. El sector privado que invierte, sector privado que consume, sector privado que produce y exporta. Entonces, clave ha sido la función del sector privado en todo lo que es este crecimiento económico.
El Estado, como yo digo siempre, es el que prepara la cancha, pone la cancha en condiciones, marca las líneas, ve que los arcos tengan las redes, a veces hace de árbitro, pero el que juega el partido es el sector privado y lo que vimos es un sector privado que empezó a confiar muy rápidamente en lo que es el gobierno. No son tontos, Paraguay es un país que tiene todas las mejores perspectivas en la región, ayudó a la región de hecho por la inestabilidad que ellos presentaban y nosotros éramos una isla de estabilidad básicamente y produjo de que finalmente tengamos este resultado. Estaba mirando los números que habíamos presentado nosotros en el último seminario que hicimos con el Banco Central. 29 meses consecutivos de crecimiento interanual por encima del 4%. ¿Te imaginas? 29 meses consecutivos. O sea, eso es realmente casi inédito. Hubo también en el 2013, 2015, 29 meses consecutivos de crecimiento por encima del 4%. Pero esto nos hace repensar muchas cosas. Y no te hablo de la parte de grado de inversión, sino simplemente de cuál es lo que es realmente el potencial de la economía paraguaya. Porque mucha gente se empezó a preocupar cuando el Banco Central decía estamos creciendo por encima del 4%. Imagínate que finalmente vamos a terminar probablemente, de acuerdo a la estimación del MEF, entre 6 y 6,5%. En algún número ahí vamos a terminar finalmente. Yo creo que el Banco Central, su último número que es 6%, va a terminar corrigiendo al alza. Y nosotros no somos el mismo país que éramos hace unos 10 años, o sea, prepandemia incluso. Ahí teníamos un crecimiento aproximado de 3,8, 4%, decían algunos, y después ya íbamos a tener problemas. Yo creo que estamos bien por encima de eso. Estamos viendo muchas inversiones que implica eso, no solamente crecimiento hoy, porque forma parte del PIB de hoy, sino para el día de mañana esa inversión va a empezar a producir. Vamos a tener mayor PIB incluso el día de mañana cuando esa inversión empieza a generar. Por eso yo te preguntaba dónde se produce la diferencia, porque no es lo mismo, por ejemplo, si hicimos mucha obra pública, porque después eso hay que pagar, ¿verdad? Y no necesariamente te va a generar más renta, pero si es en un sector privado, no sé, la industria creció, bueno, eso se va a mantener. Lo bello, vamos a hacerlo así, es que está todo diseminado, no hay uno solo que te explique, o sea, uno mira lo que es la composición del crecimiento del PIB y justamente los motores tradicionales son los que menos aportan, o sea, agricultura y la parte de binacionales son los que menos aportan al crecimiento de más del 6% que vamos a tener este año. Después me puedes decir el que quieras. Construcciones, y dentro de construcciones no precisamente obra pública, sino toda la parte del sector privado con todas las construcciones que están teniendo. Toda la parte de industria, que Javier seguramente va a explicar un poco más adelante todo el impacto que están teniendo las nuevas inversiones, o la parte de maquila, que año a año va rompiendo récord de exportaciones, de producción y por tanto de exportación. Toda la parte de servicios, o sea, servicios, muy amplio eso, pero que refleja principalmente lo que es una clase media que está creciendo acá en Paraguay. La clase media es la que te genera mucha demanda en la parte de servicios, ya sea restaurantes, ya sea en la parte de supermercados, ya sea en la parte de comercio. Todo eso hace de que tengamos un crecimiento, primero fuerte y segundo bien diseminado, lo cual te garantiza de que esto pueda ser sostenible en el tiempo. No hay un solo motor de crecimiento. Acá tenemos por lo menos 7 u 8 motores de crecimiento, con lo cual puede fallar un motor, pero claro, nos se quedan te los puede quedar un otros 6. sector, pero igual seguimos. Después seguimos creciendo. Ahora, te pregunto esto, ministro, antes de preguntarle pues a Javier, el sector de la industria, que para mí es la que genera el empleo formal, sobre todo, cómo estuvo. La pregunta que se hace la gente en su casa, este crecimiento económico, ese 4, por encima del 4% que vos decías en los últimos meses, ¿lo siente la mayoría de los paraguayos y las paraguayas? Yo creo que sí, acá podemos empezar a debatir con relaciones a sentimientos o con relación a los datos. En la cuestión de sentimientos no nos vamos a poner de acuerdo. Vos podés decir ahora me encanta el calor que está haciendo afuera y yo te puedo decir me estoy muriendo de calor con los 40 grados que tenemos hoy. Entonces ahí va a ser muy difícil ponerse de acuerdo. Entonces las políticas públicas las tenemos que hacer en base a datos y siempre lo hicimos. Siempre lo hicimos. Cuando estuvimos fuera del gobierno también nosotros analizamos los datos y hacíamos los análisis basados en esos datos. ¿Qué datos te dicen que ¿Qué datos nos muestran? Nos muestran 2013 a 2010,
y perdón, no es una crítica al gobierno anterior ni nada, pero son los datos que tenemos. 2018 al 2023 se produce un estancamiento del PIB per cápita. Uno mira los números y básicamente está estancado. ¿Qué pasa con los niveles de pobreza? Los niveles de pobreza primero se estabilizan y después incluso aumentan. ¿Qué pasa a partir de 2023 con estos 29 meses consecutivos de crecimiento? Empezamos a ver de que el Producto Interno Bruto per cápita, es decir, el crecimiento se reactiva, empieza a crecer fuerte la economía paraguaya. ¿Qué pasa con los índices de pobreza? Empiezan a bajar nuevamente. Entonces, toda esa gente que justamente ayer uno de los diarios quitaba de que 78% de la gente no es más pobre, lo cual me sorprendió, ¿verdad? Porque siempre nosotros decimos justamente eso, tenemos todavía muchos pobres, pero muchos no pobres ya. Entonces, la reactivación del crecimiento económico produce una disminución en los niveles de pobreza. Y eso están los datos que siempre se usaron para medir los índices de pobreza. Otra cuestión, la cuestión de, llámese empleo formal o empleo total. La gente ocupada en el último año, el último dato que tenemos es el tercer trimestre del año 2025, comparado con un año atrás, 146.000 más personas más están ocupadas en este momento que hace un año. Esa gente está mejor. Esa gente está mejor que hace un año porque esa gente no tenía trabajo hace un año, ahora está mejor. Entonces, está ocupada. Está ocupada. No, estamos hablando de empleo formal. Está ocupada. Tiene una ocupación. Hay empleos formales, son 80.000 más, creo, o 90.000 más, creo que tenemos en el último año, de acuerdo. 120.000 más, perdón. Bueno, eso es un tiempo. 120.000 empleos formales nuevos. Okay. Sí, entonces, a mí me interesa, lógicamente, que sean empleo formal, pero me interesa que haya también una cuestión de empleo, por lo menos. Claro, la ocupación es mejor que la desocupación. Exactamente. Entonces, hay indicadores que te dicen, bueno, la gente está recibiendo. Hay cuestiones que tenemos que mejorar seguramente, no seguramente, muy ciertamente. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, el costo de la canasta básica. ¿Qué pasa? Si bien el Banco Central consigue ahora controlar la escalada inflacionaria que tuvimos en algún momento, lo que consigue es que no aumente más el precio, eso quiere decir. Pero eso no quiere decir que los precios estén bajos. Debido a la inflación pasada, hubo un momento en el cual los alimentos subieron 20%, la inflación en general subió 11%. Eso llevó el índice de precio muy por encima de lo que es el poder adquisitivo de la gente y no se vio una reversión de esos precios. Subieron, se estabilizaron, ¿verdad? Porque se controla la inflación, pero los precios están altos en algunos productos. Entonces, van a haber cuestiones que la gente va a sentir todavía, no todo lo bueno que te puede traer este crecimiento económico, pero claramente existen varios indicadores que te muestran de que hay gente de que es menos pobre, de que ya está ocupada y de que para algunos por lo menos ya paró esta escalada inflacionaria, principalmente en algunos productos importantes para su canasta. A ver, Javier, la mayoría de la gente en Paraguay trabaja en micro y pequeñas empresas. Creo que cerca del 60 o 70% está en micro y pequeñas empresas. A ese sector que le afecta a la mayoría de la gente que trabaja, ¿cómo le fue en este 2025? Y fue un año difícil porque por lo que explicaba el ministro, ¿verdad? Que es el gran desafío que tenemos como gobierno. Para darte un dato que ilustra un poco, y coincido contigo en tu apertura, ¿verdad? El 20% de los paraguayos gana sueldo mínimo y el otro 20% gana por debajo del salario mínimo. Entonces ahí ya tenés un 40% que está sacando 3 palos para abajo. Y una canasta para alimentar a una familia de 4 personas, papá, mamá y 2 hijos, ponerle, cuesta 2 palos 100. Sí. Entonces el 70% del ingreso ya se van alimentos, todavía no pagaste educación, todavía no pagaste transporte, todavía no tuviste algún espacio de tener un fin de semana con entretenimiento. Entonces, el gran desafío es, independientemente a lo que decía el ministro, controlar los precios a través de mayor competencia entre los distintos actores que hacen al mercado, es elevar el nivel, el poder adquisitivo de la gente. Y eso se hace con lo que vos decías también, ¿verdad? Con la industrialización, ¿verdad? Paraguay todavía tiene que el 20% no más del peso es la industria en el Producto Interno Bruto, ¿verdad? Los países más desarrollados, Corea del Sur tiene 40%, ¿verdad? Eso sin considerar la industria de la construcción, que es, o sea, solamente manufactura.
Y para que la gente entienda, eso se ve en la práctica. Eso se ve cuando hacemos una visita a una empresa que se instaló en Ciudad del Este que se llama Lupo, que produce medias femeninas, y uno recorre la línea de producción y le ve a una señora ahí que se llama Berta y le produce: Berta, ¿de dónde vos venís? Y ella te dice: vengo de ser ayudante de cocina. ¿Cuánto sacaba? Sacaba 500.000 guaraníes por semana, 2 palos. ¿Cuánto estás ganando ahora? Y estoy sacando 6,5, casi 7. Se me contrató, se me llevó a Curitiba, en este caso en un ómnibus con el resto de los personales, se le entrenó y hoy está en una línea de producción industrial. Claro. Esa señora Berta pasó de ganar 2 palos en un empleo informal a estar en IPS, tener seguro, ser capacitada y estar en una línea de producción de 6,5. Eso es lo que se logra cuando le dotamos a nuestra población de mayor poder adquisitivo. Yo creo que ahí está el gran desafío. Políticas de gobierno empáticas hacia la situación de las personas, entendiendo de que necesitan ganar más y haciendo esa combinación que explicaba el ministro, ¿verdad? Primero, cimiento sólido, una macroeconomía estable, sí. Grado de inversión por segunda vez, industrias que vienen a Paraguay y paraguayos que se animan también a invertir en la industria. Porque si vos tomás las distintas exportaciones que tiene Paraguay, estamos observando ese fenómeno. Hoy se exporta menos soja. Se hace aquí la molienda de soja para producir aceite y biodiesel. Hoy se exporta menos maíz. Se está alimentando el cerdo, el pollo. Se están alimentando para el crecimiento de 2 frigoríficos nuevos de carnes que se abrieron. El grupo JBS que anuncia 150 millones de dólares en Campo 9 para abrir una industria de pollo. Paraguay va a dejar de exportar maíz, lo cual es bueno. Y después nos vamos a un tema que a vos te apasiona, yo sé que es: Paraguay tiene que dejar de exportar otra materia prima que exporta mucho, que es la energía. ¿O acaso no defendimos con este gobierno la instalación de las cripto? Que vos podés decir, bueno, no es la industria ideal, y no es la industria ideal porque no da tanta mano de obra, pero es mejor que exportar la energía a Brasil. Sí, a un precio más bajo. A precio más bajo. Le vendemos acá más caro hasta que tengamos que usar para otra cosa. El desafío del Paraguay va a ser dotarle a la población de mayor poder adquisitivo, y eso se va a lograr con una macroeconomía sólida y con acciones que cada vez tiendan más hacia dotarle a la gente de un mayor poder adquisitivo. Ahora, hablamos de las pequeñas y medianas empresas y eso me da pie para plantearte esto, Carlos. El presidente de la República habló con un grupo de colegas en un podcast que a mí me pareció muy interesante porque es la primera vez que lo escuché distenderse y explicar, digamos, cosas al presidente. Y habló del problema, el tema del déficit fiscal. O sea, nosotros hoy, digamos, nos mantenemos con una cierta disciplina fiscal, que se aplaude todo en la región, aplaude, en el mundo aplaude, pero la crítica de las contratistas del Estado es que para mantener ese déficit fiscal le dejamos de pagar. Y el presidente dijo: yo asumo la responsabilidad porque yo decidí comprar aviones, comprar radares que me costaron 150 millones de dólares, cash de una, y eso significa que no le pagamos a todos este año. Él dice que es coyuntural. Y después dijo: los que contratan con el Estado tienen que tener espaldas para aguantar, porque es entrar a un mercado fabuloso y no es para todos. O sea, las pequeñas y medianas empresas se quedan fuera. Sí. Por un lado, yo entiendo lo del presidente, me parece bien. Por el otro lado, me preocupa que le joda a las pequeñas y medianas empresas que le emplean la mayoría de la gente. En realidad, ahí se refería más a las empresas vialeras, contratistas, constructoras, ¿verdad? Más que a las MIPYMES, porque creo que salió esta semana. ¿Qué pasó? Justamente todos los contratos que tenían las MIPYMES, contratos con el Estado, ¿verdad? Que lógicamente esperemos, ellos sí no tienen espalda como para aguantar tanto tiempo, y hay que pagarlo en tiempo y forma, o todos hay que pagarlo en tiempo y forma si uno tiene los recursos. Acá fue una cuestión excepcional, coyuntural, y que esperamos normalizar lo más rápido posible. ¿Cuánto es la deuda, por cierto, hoy? Depende. No quiero entrar en controversia, voy a dar todas las deudas en total, que son alrededor de 200 millones, ¿verdad? Básicamente entre lo que ya está lista para pagar y la que tiene que seguir un proceso. Y ellos reclaman por encima de esos intereses que vienen derivados de... Son como 100 millones. 100 millones. Bueno, porque habían dicho, a ver, sumaban una cantidad de cosas, la industria farmacéutica, y hablaban de 900 millones de dólares.
Mira, nosotros ya estuvimos amortizando una buena parte, por ejemplo, del plan Hambre Cero. Nosotros ya para el mes de febrero vamos a tener deuda probablemente cero con lo que tiene el MDS con ellos. Ahí hubo una coyuntura muy especial que fue por el sistema que se implementaba por primera vez, se demoró en cargar. Y lógicamente la plata que no usaron ellos en el primer semestre, hubo otras entidades que lo usaron muy rápidamente. Entonces se cargaron en el segundo semestre el valor de 2 semestres, entonces era imposible pagar en un semestre el doble del valor. Entonces lo que se hizo fue estirarlo hasta el mes de febrero y estamos amortizando, ¿verdad? Diciembre pagamos, noviembre pagamos, diciembre pagamos, enero y febrero con eso cerramos, y con las farmacéuticas estamos también amortizando más. Vamos a tener más espacio ahora con el nuevo presupuesto, enero, febrero, marzo, ahí van a haber pagos grandes y a partir de ahí vamos a hacer una nueva revaluación a ver qué podemos hacer. Pero esto no va a ser algo reiterativo, o sea, a finales del año que viene, ¿nos vamos a tener otra una deuda flotante de este volumen? Siempre tenés, esa era mi discusión con los contratistas. El Estado no se acaba el 31 de diciembre, el Estado continúa. Ellos argumentaban de que se va a usar presupuesto del año que viene para pagar deuda de este año, 26 para 25, pero este año 25 se usó presupuesto del 25 para pagar deuda del 24, y en el año 24 se usó para pagar deuda del 23. Eso es algo normal, o sea, acá tenemos que dejar de pensar el 31 se acaba el mundo, acá continúa, claro. O sea, todos los meses. El tema es si la deuda crece o no. Exactamente, ese es el punto, y nosotros no queremos empezar a converger. Nos pareció un error que haberle dejado al otro gobierno, en ese caso a nosotros, esos 600 millones de deuda, que no era todo, pero era buena parte ya los 600 millones, y no vamos a hacer eso. Nosotros vamos a ir amortizando, tenemos un plan para eso y lo vamos a ir cumpliendo. Hay que acordarse también que justo da la casualidad, no solamente la cuestión de los aviones y radares, como dijo el presidente, también teníamos un proceso de ajuste fiscal. Es decir, parte de los ingresos fiscales teníamos que ahorrar para reducir el déficit, ¿verdad? Entonces había un doble esfuerzo. A partir de ahora, yo creo que con el 1.5 que ya aprobó el Congreso, nosotros a partir de ahí tenemos 1.5 todos los años, no hay ningún tipo de ajuste fiscal, por lo tanto todo ingreso nuevo se va a dirigir justamente al gasto, no ya a ahorrar como era necesario para reducir el déficit. En la cuestión de las MIPYMES te quiero dar un programa que creo que es muy exitoso, el programa que lanzó el BNF, que era para un programa para MIPYMES exclusivamente, era para capital operativo, era para inversiones, era también para recompra de deuda. Nunca tuvieron acceso, digamos, en el BNF, por más que era fomento, no era tanto de fomento para las MIPYMES, y al mes de noviembre, desde que se lanzó en septiembre del año pasado, 165 millones de dólares ya recibieron las MIPYMES. Es muchísimo dinero para las MIPYMES, porque estos no son préstamos de 20 millones de dólares, estos son préstamos realmente pequeños que en total ascienden a 165 millones de dólares. Esto va a seguir creciendo porque esto sigue creciendo, y es la primera vez, creo, que las MIPYMES tienen acceso de la banca estatal en condiciones favorables. Vos sabés que son de un dígito las tasas de interés. Imagínate la MIPYME accediendo para capital operativo, para inversiones a 10 o 12 años de plazo a 9%, 9,5%, 10%. Pero esto se está ejecutando. Se está ejecutando, por eso te digo, 165 millones ya se desembolsaron. A ver, le quiero preguntar justamente a Javier sobre eso. La gente... Lo que vos decías, te quiero corregir nomás los números, ¿verdad? 8 de cada 10 empleos, MIPYME. Sí. Y más del 90% de las empresas constituidas en Paraguay, MIPYME. Y siguiendo un poco la línea de lo que decía el ministro, ayer nomás me mandaba un mensaje a Agustín Encina, y le puedes llamar mañana en tu programa de radio a preguntar si este dato es cierto. Me decía: felicidades, ministro, 2025, récord de número de contratos para las MIPYMES en la historia de Paraguay. 5.000. ¿Contrato con el Estado? Sí. De las MIPYMES. Sí. 5.000. O sea, se quintuplicó el número de contratos del Estado con las MIPYMES. Si a eso vos le sumás de que, por ejemplo, te doy un ejemplo, el programa Hambre Cero, vos tenés el mayor comprador del Estado y vos tenés el esfuerzo que hizo este gobierno para subirle a las MIPYMES a este notable esfuerzo que es alimentar 1.100.000 chicos por día. ¿Cómo haces eso? Haces a través de una ley que promulgó este gobierno, reglamentar esa ley a través de un decreto que hizo también este gobierno,
Y se dan cosas maravillosas como por ejemplo la que observamos en las últimas 2 semanas, que creo que hablamos por radio, donde por ley lo obliga al Estado a estar interconectado para que sea más fácil sacar una cédula MIPYME y ahí una cuenta en el banco y ahí acceder a todos los beneficios que tiene el Estado. Principal de ellos, la formalización para venderle a los programas del Estado. Entonces, en un solo clic, hace 2 semanas, habilitamos 340.000 MIPYMES. ¿Sabe cuántas habilitaron cédulas MIPYMES? ¿Sabe cuántas cédulas MIPYMES habilitaron en los últimos 15 años? 20.000. 20.000 contra 340.000. Y cuando estaba haciendo el informe de revisión en el Ministerio de Industria y di esta cifra como algo bueno, 340.000 cédulas MIPYME en espacio de minutos a través de este esfuerzo digital que estamos haciendo. El viceministro me corrige, me dice: ministro, ayer otras 160.000 más, 500.000 cédulas MIPYME. Eso es lo que se logró y lo que se está haciendo con este gobierno, que está intentando hacer lo principal, que es construir primero formalidad y luego la madre de todas las batallas, y el ministro sabe esto que es, y lo estaba mencionando, el acceso a crédito. Ese es el desafío de las MIPYME. Entonces es una construcción de 4 pilares: es formalización, acceso a crédito, acceso al mercado, que es la venta a programas como el que mencionamos, y capacitación. Y una vez que se logra eso, van a volar las MIPYME en Paraguay y vamos a tener aquello que decíamos anteriormente, gente mejor empleada, con mayores recursos, al gran empleador del Estado que son las micro, pequeñas y medianas. Ahora, ministro, Hambre Cero es un proyecto clave, no hay nada que discutir. Obviamente, creo que no nos podemos limitar a Hambre Cero como proyecto para educación. Para mí eso está en pañales, digamos, es lo más básico de lo básico, pero hay que empezar con eso. Ahora, eso cuesta $400 millones año. Sí. Y en un primer momento estaba atado los fondos que recibimos de Itaipú por cesión de energía. Eso se va achicando. Ahora fueron solamente $150 millones. O sea, para completar hay que completar con impuestos. Yo pregunto, ¿se puede mantener esta presión tributaria financiando este proyecto y otros que también son ambiciosos y que cuestan mucho dinero, como por ejemplo el subsidio a la gente de la tercera edad, y mantener el ritmo de obras públicas, todo eso, y pagar la deuda eterna, que ahora solamente en intereses ya pagamos un montón, todo eso sin tocar impuestos? Mira, creo que economía siempre tratamos nosotros de maximizar, dado una restricción presupuestaria que tenemos. Y eso es lo que tratamos de hacer. O sea, Paraguay no es el país maravilloso ni un paraíso, hay muchas cosas por hacer. Y yo siempre pongo de ejemplo de que es como una casa en donde cada gobierno va colocando los ladrillos, pero que ningún gobierno va a terminar de construir la casa. Vamos a tratar de poner la mayor cantidad de ladrillos posible, pero no vamos a terminar la casa. Entonces tenemos que ser conscientes de que todos estos programas no van a ser siquiera suficientes, van a tener que existir otro tipo de programas que van a requerir nuevos impuestos. Ahora, los impuestos te pueden venir de una suba de la tasa impositiva o te puede venir con la misma tasa impositiva con una economía creciendo, ¿verdad? Y siendo mucho más eficiente en la recaudación. Yo creo que una de las reformas clave que tuvimos nosotros fue la creación de la ADENIT. Y perdón, me refiero nuevamente al gobierno anterior. Si vos te acordás, en el 2019 se hizo una reforma tributaria, ¿verdad? Sí. ¿O sabes qué pasó con la presión tributaria? Nada, absolutamente nada. Porque la cuestión no era tocar, porque ahí sí se tocaron las tasas impositivas, se redujeron algunos beneficios y demás, pero la recaudación no aumentó cuando se mide por presión tributaria. Entonces, con la creación de la ADENIT sí fue una reforma que aumentó la presión tributaria de 10 a 11,5%, 11,4% creo que va a terminar. Todos los años si mantenemos el 11,5% y la economía creciendo a un ritmo de 4,5 a 5%, eso va a implicar entre 400 y 600 millones de dólares más por año. No va a alcanzar para todas las cosas, pero yo creo de que si seguimos siendo eficientes en la forma que asignamos esos recursos adicionales, podemos hacer muchas cosas. Pero este año la mitad de esa mejora te comió la caja fiscal. Estamos justamente pensando en modificar... Más 60% creo que fue. Ellos 300 millones de dólares, por eso.
Y me alegro que toques eso porque esa es una gran reforma que va a venir sí o sí. Nosotros ya dijimos que íbamos a presentar antes de final de año. Nos quedan un par de días para eso. Quedan 2 días. O sea, tiene que ser mañana o pasado. Me encanta eso porque siempre también me he preguntado cuándo va a venir el siguiente grado de inversión. Y viene cuando menos uno espera. Entonces también la presentación... Pero acá depende de nosotros, no depende de que nos digan de afuera. Quiere decir que Depende, sí, estamos... Mira, básicamente estamos en los detalles finales únicamente. Así que sí, tenemos 2 días hábiles que tenemos para presentar. Justamente queríamos presentar a la comisión permanente de tal manera a que no se especule de que se iba a atropellar, que no se iba a discutir y demás. Y eso que en el caso de la caja fiscal ya se ha hablado con todos los afectados, porque ya hubo reuniones con docentes, con médicos, con militares, con policías, con todo mi equipo se reunió no una vez, 2 veces por lo menos, con la comisión de diputados que hay. Entonces... está bien, vamos a seguir discutiendo eso y vamos a requerir ahorrar parte de los 300 millones, ¿verdad? También para financiar las otras cosas que queremos hacer. Entonces, en resumen, porque hablé mucho, vamos a ser más eficientes en la forma en la cual recaudamos los impuestos y usamos los impuestos y después recién pensemos si es que queremos subir o no la tasa impositiva. Porque si no, lo mismo de siempre, Luis, ¿cuánto más recaudamos que desde el 2002 y después vino un Congreso que subió los salarios en 30% y se fue? No puedo estar más de acuerdo contigo, ministro. Vamos a hablar justamente después de la pausa de eso. ¿Cómo hacemos para evitar que un crecimiento económico y una mayor recaudación no se convierta en un mayor gasto burocrático o una ampliación de la clientela política, lo que ya ocurrió en el pasado, ¿verdad? Pero tengo que hacer la pausa brevísima. Me voy rápidamente con un par de recomendaciones. Llegó el Outlet Automotor, donde tu 0 kilómetro es posible, rápido y fácil. Una oportunidad única para cerrar el 2025, estrenando el 0 kilómetro de tus sueños con beneficios exclusivos y opciones pensadas para que aproveches al máximo esta gran ocasión. En esta época del año en la que tenemos tantos motivos para brindar, Pilsen baja el precio del añoño a 7.500 guaraníes para estar más cerca de todos los paraguayos y para celebrar también que Pilsen es la única cerveza paraguaya en ser premiada 10 años consecutivos por el prestigioso premio Moncelation. Hoy invitamos a todos a brindar orgullosos con un añoño de Pilsen a tan solo 7.500 guaraníes. Conseguir la tuya en tu punto de venta más cercano. Pilsen, orgullosamente paraguaya. Y con la app de Banco Atlas te haces cliente en minutos y accedes al instante a préstamos y tarjetas de crédito listos para usar. Disfrutaron lo que más te gusta, descargar la app y hacerte cliente ahora. Banco Atlas lo hacemos simple, lo hacemos digital. Seguí con ese celu, con la pantalla rota. A ver, hablamos del tema del gasto, ¿verdad? Yo siempre insisto en que un gobierno tiene que adquirir autoridad moral para poder plantear el tema de los impuestos y también el tema de los gastos. Y esa autoridad moral no necesariamente se da con ahorros que sean realmente importantes en términos económicos. O sea, por decir, los famosos Nepo Babies en el Parlamento. Yo sé que si vos eliminás todos los Nepo Babies no va a ser un ahorro brutal para la economía. Vos podés eliminar el Congreso y creo que no es ni el 1% del presupuesto. Pero el que haya un recorte de esos gastos que son injustos genera una autoridad moral, ministro. Sí, coincido, ¿verdad? Creo que se hicieron muchos esfuerzos porque la gente te dice, o alguna gente dice, no, lo que pasa es que subieron las recaudaciones, por eso nomás ahora, como porcentaje de los impuestos, el gasto salarial es menor a lo que era anteriormente, ¿verdad? Quiero darte los números nomás. Ahora cerramos este año con 52% de los impuestos que van o son asignados al gasto salarial. Eso en un momento llegó a ser 71%. Entonces, estamos haciendo ese esfuerzo justamente de mejorar. Van a tener que existir gastos salariales justificados porque necesitamos más policías, metimos 5.000 más otros 5.000, nuevos hospitales que requieren nuevos médicos, personal de apoyo también. Se hicieron los ajustes para el salario mínimo profesional para los docentes, entonces siempre vas a tener que gastar un poco más en los sectores prioritarios. El punto es tratar de contener esa parte de sectores no prioritarios más burocráticos. Lógicamente le preguntabas a mis colegas y todos te dicen, no, pero el mío es prioritario también. Entonces cada gobierno va a tener que definir qué es lo prioritario. Y yo creo que se ganó mucho en términos de fuerza moral,
porque justamente se ven estos resultados como ahora se gasta menos, ¿cierto? No eliminamos completamente algunos episodios como el que vos mencionás, pero se ha reducido drásticamente. Anteriormente la recaudación subía también. Si uno mira entre el 2003, cuánto subió la recaudación hasta que se volaron en el Congreso con un ajuste del 30% para todos los funcionarios públicos, subió muchísimo, pero finalmente se terminó desperdiciando todos esos ingresos adicionales que habían anteriormente. Entonces, cuesta como 800 millones de dólares por año. Sí, no es una cuestión fácil. Es una cuestión que implica mucho diálogo, mucho convencimiento también para la clase política de por qué es conveniente también mantener una cierta disciplina fiscal. Y yo creo que con el Congreso en particular hemos tenido 3 presupuestos ya en el cual aumentaron en este último algo así como 40 millones de dólares sobre un universo que son 17.000 millones. Entonces es muy poco lo que finalmente están tocando. Están siendo conscientes de que no pueden hacer lo que hicieron aquella vez con Lugo, y eso ayuda mucho incluso a la obtención del grado de inversión, aparte de que me ayuda mucho en la cuestión de pasar las reformas. Entonces implica mucho diálogo, cada uno tiene su estilo, a mí me gusta mucho dialogar con ellos, trabajar con ellos y también decirles gracias o agradecerles, porque realmente pueden haber cosas que no estoy de acuerdo, pero en la mayor parte de las cosas ellos apoyaron la gestión económica de este gobierno. Claro, yo cuando hablo de autoridad moral, pues, todo lo tengo que discutir con el presidente de la República. O sea, es muy difícil si tu vicepresidente tiene una hija que entró por la ventana y está cobrando 18 millones de guaraníes. Es medio difícil tener autoridad moral. O que salgas a defender públicamente el sistema previsional de los parlamentarios, que es un fraude, que es una estafa, que vos sabés como economista que eso no es sostenible financieramente. Ahí es difícil tener autoridad moral. Pero bueno, esto lo tengo que discutir alguna vez con el presidente de la República. Lo que quería preguntarte, Javier, vos formás parte del equipo de negociación de Itaipú. Sí. Retomamos después de que, bueno, finalmente dieron una explicación del famoso tema del espionaje. ¿Cuál es el escenario? Porque así como está hoy, en teoría en el 2027, que se hace un ajuste automático en la tarifa, porque el acuerdo que tenemos dura hasta el 2027 ahora, ¿verdad? Hasta el 2027. Ah. Tenemos un año más. Justamente el gobierno lo que hizo es cerrar por primera vez una tarifa de 3 años para que le dé previsibilidad a este proceso en donde va a haber un cambio radical a partir del momento que Paraguay va creciendo en el uso de la energía a un ritmo del 13-16% dependiendo del año, y que en pocos años va a consumir su 50%. Entonces eso va a existir necesariamente un cambio de paradigma. Vos me preguntabas dónde estamos. Volvieron los equipos a la mesa de revisión. Odio la palabra negociación porque finalmente somos socios con los brasileros. Ellos son socios en un 50 y 50 con nosotros en esta empresa, no deja de ser una empresa binacional maravillosa, por cierto, en donde los socios se tienen que poner de acuerdo y lejos de negociar, fijar cuáles son las metas para el futuro de la Itaipú. Y en eso estamos. Se hizo una primera reunión de nuevo retomando esta serie de reuniones que se interrumpieron por este caso lamentable. Y creo que para enero vamos a tener algunas novedades si es que logramos acertarnos con ellos en las cuestiones básicas que tienen que ver con la revisión del anexo. O sea, en enero sabríamos más o menos cuál va a ser el escenario. Y habrían avances, ¿verdad? Paraguay está planteando no solamente circunscribirse a la revisión del anexo. Ese es un documento que habla de la composición de la tarifa. Nosotros estamos colocando sobre la mesa otras cuestiones también que tienen que ver con el uso de las aguas, con qué va a hacer Itaipú, en qué va a invertir en los próximos años. Finalmente, todo ese dinero que antes era un excedente, que era para pagar la deuda, hoy le permite a Itaipú, si se mantiene las tarifas a estos niveles o a un poco menos, tener recursos cuantiosos que uno le tiene que buscar destino. ¿Y qué vamos a hacer con esa plata? Vamos a seguir teniendo una cuenta importante de gastos sociales, vamos a invertir en la generación de nuevas fuentes de energía, ¿qué vamos a hacer? Y entonces esa es la discusión que uno tiene con sus socios. Fíjate que, te doy un ejemplo, ¿verdad?, que es de interés de Paraguay. Hace poco, yo no sé si mucha gente sabe, se inauguró la primera planta prototipo de energía solar en el embalse de Itaipú, en el lago que se forma antes de la... Sí.
Hubieron de paneles solares eso. Sí, y se hizo una prueba y funciona fantásticamente. Lo que se puede hacer ahí en nueva fuente de generación es el equivalente a todo lo que generan las 20 turbinas. Pero esa inversión, estamos hablando de ¿cuánto? De billones de dólares. Entonces, vamos a conversar con nuestros socios para decir, apostemos a la energía solar, que es una energía abundante en un país como Paraguay, que tiene abundante sol, ¿verdad? 365 días al año. Y esos son los tipos de decisiones que van a determinar la revisión del anexo C, así como lo estamos encarando. Ministro, a mí me da la impresión de que a veces vos, cuando decís alguna cosa que parece que perdés un poco la calma, es porque hay cuestiones que se resuelven muy lentamente. O sea, cuando vos decís, esta es la peor administración y te referís a obras públicas, porque se está ejecutando proyectos que están atados en impuestos y no precisamente a los créditos que tienen requisitos, o creo que en algún momento se hace referencia a la ANDE, que tiene que mejorar su administración si es que quiere recibir más recursos. Hay áreas del Estado que son todavía sumamente deficientes. Sí. Nos gustaría que mejoren muchísimas áreas. Con todo lo que le alabo a Óscar Urúez, siempre le exijo más, porque nosotros como equipo nos exigimos más nosotros. Mucha gente a lo mejor estaba feliz ya con que haber logrado un grado de inversión. Nosotros nunca nos sentamos sobre los laureles de eso y seguimos trabajando. Ahora tenemos 2, vamos a seguir trabajando para lograr el tercero. Entonces, yo creo que esa es la forma en la cual siempre encaró mi equipo, no solamente ahora que estamos en el MEF, sino también en el Banco Central. Es un estilo que tenemos de que tenemos que apuntar a las debilidades que tenemos, porque si no todo es muy fácil. Yo creo que siempre uno tiene que exigirse un poco más y trabajar para lograr. ¿Qué está mal en obras públicas? En la ejecución de obras públicas. Mira, eso ya lo discutimos, ¿verdad? Esa fue algo puntual. Ahora para el mes de enero ya vamos a priorizar todo lo que son los préstamos externos primero y después usar los recursos tributarios. Justamente los recursos tributarios son muy sensibles en la parte, en diciembre particularmente, porque ahí hay que pagar sueldos y aguinaldos, entonces hay una doble presión, entonces se ahorran los centavos de los ingresos tributarios porque eso no podemos pagar con préstamos. En cambio las obras públicas sí podemos pagar con préstamos, pero ahora creo que ya vamos a priorizar, quedó entendido que hay que priorizar primero la parte de los préstamos externos y a partir de ahí todo lo otro de préstamos, digamos, obras que están financiados con recursos locales que son venidos en los impuestos básicamente. ¿Y qué pasa en salud? Porque, digamos, destinamos recursos, hacemos nuevos hospitales, pero todo el tiempo falta insumo. ¿Qué es lo Mira, no es una solución fácil, ¿verdad? Yo creo que la clave ahí va a ser tener un sistema de trazabilidad de los medicamentos y se está trabajando en eso. Nunca hubo un sistema en el cual se pide, se trae el medicamento, se registra cuando entra, se registra cuando sale, se registra quién es el que da la receta de ese medicamento y a nombre de quién es el paciente que lleva eso. Entonces hay un agujero enorme ahí en términos de uso de los medicamentos. Eso se está trabajando, hay una persona que está trabajando en hacer la trazabilidad. De hecho, yo estuve viendo algunos datos que finalmente muestran, por ejemplo, cuánto se distribuyó de medicamentos, también cuánto se adquirió de medicamentos. Entonces, la primera vez que estamos teniendo eso. ¿Es un problema de corrupción o de eficiencia? ¿O de las dos cosas? De ambas cosas asumo que debe ser. No te estoy hablando de esta administración porque nunca hubo un sistema como eso. Así que hacia atrás es un agujero grande que no se sabe. Pero ahora tampoco cambió demasiado. No, pero ahora se está trabajando para solucionar. El punto no es preocuparse, Luis. El punto es ocuparse de las cosas que uno detecta. Y este gobierno detectó eso y está trabajando para solucionar. No va a ser perfecto el sistema, pero te digo, la primera vez que se tiene realmente cuánto se pidió y cuánto se distribuyó de los medicamentos. Entonces nunca se tenía eso. En este gobierno también se tiene, con apoyo de Taiwán, el sistema GIS. El sistema GIS es por el cual los hospitales están interconectados entre sí. Entonces no importa a qué hospital te vas, entras en la red y se sabe realmente qué consultaste, tus antecedentes médicos, etcétera, etcétera. Y hay un módulo que se llama de farmacia.
No todos tienen todavía, pero se está trabajando en incorporar. Y ese módulo de farmacia permite ver, por ejemplo, vos, Luis Vareiro o Carlos Fernández, qué medicamento se le dio. Entonces, eso es súper importante para unir la parte de la distribución de los medicamentos a quién se le dio. Así no figura, por ejemplo, tu número de cédula que pediste una cantidad enorme de medicamentos porque no tiene sentido. Son todos esquemas que se están montando para hacer mucho más eficiente la ejecución de la parte de salud, porque si no, con el sistema anterior no hay plata que te va a alcanzar. Porque aparte que estamos construyendo hospitales, si tenés un agujero que no sabes dónde está ese medicamento o ese medicamento cuándo va a vencer, ¿verdad? Porque ni siquiera eso se tenía. ¿Cuántos episodios de medicamentos vencidos se descubrieron últimamente? No estoy hablando de este gobierno solamente, sino en el gobierno anterior también y antes también. Entonces, todo ese sistema no estaba. Son sistemas básicos en otros gobiernos, en otros países, pero tenemos que trabajar ahí. Entonces... Ahora, pero vos, a ver, cuando hablas con la ministra de Salud, decís, ok, te estoy destinando más dinero, pero en contrapartida, ¿tiene, por ejemplo, un plan de cuál va a ser el sistema de salud en Paraguay? Hay una mesa de salud, de hecho digamos, lo dirige el presidente de la República. Hay una mesa que es interinstitucional, donde hay muchísima gente de NSP, el MEF, también está la gente alrededor del presidente, la gente digamos, del gabinete, donde estaba antes la de Jiménez. El gabinete civil. Sí, también está la gente del Ministerio de Salud. Entonces, esa es la mesa que va trabajando, diseñando todo este esquema. Y lo lleva adelante el presidente. Entonces, no son reformas fáciles, uno. Segundo, no son reformas rápidas, sino lo que cuesta tener toda esa información o diseñar el sistema te lleva muchísimo trabajo. Eso se está haciendo. Yo confío en que se va a dejar para el siguiente gobierno un sistema de trazabilidad de medicamentos que va a ser fundamental para saber por lo menos si gastamos 600 millones al año en medicamentos, dónde se van esos medicamentos. Javier, una crítica que escuché es que conseguimos el segundo grado de inversión, pero no llega la inversión grande. Me explico. Llega Maquila, 1 millón, 2 millones de dólares, que obviamente todo cuenta, pero por decir, Paracel sigue siendo un proyecto que todavía no se cierra. Uruguay cambió radicalmente cuando después de la primera pastera se anotaron 2 o 3 más, cambió la cosa radicalmente. ¿Qué nos falta? ¿Por qué no se da todavía ese gran paso? No, se están dando las inversiones, ¿cómo que no? Desde agosto del 2024, que es el primer grado de inversión, hasta noviembre de 2025, que es ahora, diciembre del 2025, tenemos 1.500 millones de dólares de proyectos ya anunciados por referentes del sector privado, ¿verdad? Te puedo decir con nombre y apellido, tenemos una larga lista que están en una fase de implementación. ¿O acaso en el 2024, que es el cierre del año, o sea, el 2024 a diciembre, tenemos 3.300 millones de dólares de ingresos de capitales? Tenés empresas que... Vos mencionaste una, Paracel. Todavía no hicieron la fábrica, perfecto, pero tienen 150.000 hectáreas de árboles plantados. Sí. Le aprobamos Zona Franca acá con el ministro. Están invirtiendo con un crédito del BID, algo así como 400 millones de dólares para preparar lo que es el puerto y el polo logístico para albergar la fábrica. Y están solucionando un problema de... La parte habitacional ya está. Ya está. Ahí tenés el grupo Costas que vino de España para anunciar una inversión de 300 millones de dólares en el sector porcino porque el gobierno consiguió arancel cero para las exportaciones de carne a Taiwán. Tenés Silvipar, que también en el sector forestal anunció 600 millones de dólares. Tenés Atom Energy, que ahora se lanza el año que viene, 400 millones de dólares para colgarse de la energía eléctrica de la ANDE, ser un excelente cliente de la ANDE y producir a partir de la electrólisis fertilizantes verdes para nuestra región, ¿verdad? Pero yo ese proyecto lo vengo escuchando hace por lo menos 5 años. Son proyectos gigantescos, Luis. No es fácil invertir. No, yo entiendo eso. 4.000 millones de dólares como en el caso de Paracel. Hay que juntar ese capital y esa deuda. O en el caso de Atom Energy de 400 millones de dólares. O en el caso de un proyecto de 50 palos. Es desafiante, ¿verdad? Y sin embargo están viniendo y se están anunciando y están en fase de implementación, ¿verdad? Yo creo, Luis, y guardá esto que te estoy diciendo,
el 2026 y el 2027 van a ser años que vas a ver materializado todos estos proyectos y va a ser un cambio radical en lo que es la matriz industrial del Paraguay. Tengo que hacer la pausa brevísima. Tenemos más para hablar porque por supuesto hay un montón de temas. Creo que hay un escenario optimista. Sí me gustaría, después vamos a hablar con el ministro, cuál va a ser la inversión, el salto de la inversión en el capital humano. Porque se vienen las industrias, pero lo primero que te plantean es, ok, ¿cuántos ingenieros tienen? ¿Cuánta gente que está capacitada para poder instalar? Porque si no se instala la fábrica y los mejores salarios son los extranjeros que son contratados de afuera, ¿verdad? Pero bueno, lo vamos a hablar enseguida después de un par de recomendaciones y brevísima pausa. Enseguida vamos a estar de vuelta. Y me voy con esto. Con la app de Banco Atlas te haces cliente en minutos y accedes al instante a préstamos y tarjetas de crédito listos para usar. Disfrutalo lo que más te gusta. Descarga la app y hacerte cliente ahora. Banco Atlas. Lo hacemos simple, lo hacemos digital. ¿Seguís con ese celu con la pantalla rota? En esta fiesta regalate un celu nuevo. ¿Te preocupa tu bolsillo? No te preocupes, en Tigo podés llevar tu celu nuevo y pagar tranqui después hasta en 24 cuotas sin intereses. Además, navegá con la mejor red y la mayor cobertura. Entrá a compras.tigo.com.pi o acércate a la tienda Tigo más cercana y regálate un celu nuevo. Todo contigo, todo ilimitado. Y en solo 300 kilómetros de Asunción, el Instituto de Cardiología de Corrientes te ofrece un chequeo completo en 4 horas con diagnóstico el mismo día. El servicio hospital de día detecta riesgos ocultos para tratarlos a tiempo. Además, podés combinar tu salud con un fin de semana inolvidable en el nuevo Hotel Marriott. Con tarifas preferenciales podés quedarte el fin de semana y disfrutar de Corrientes. Consulta sin compromiso hoy mismo. Ingresá a la web www.icc.org.ar. Instituto de Cardiología de Corrientes, cuidamos tu corazón. Si quieres moverte con agilidad y estilo, escucha esto. Alex tiene las mejores ofertas en Motos Star. Llévate la Dax Limited en cuotas de 279.000 guaraníes. O la Magic en cuotas de 319.000. Además te llevas de regalo el aceite Bardal más tanque lleno. Con tu compra participas de la promo Construyendo Sueños con Alex y podés ganar 2 casas nuevas y 10 Motor Star. Contactá al 0971-237-000. Star sale bien, encontrarás en Alex. Siempre digo lo que pienso. Tienes la pantalla partida, Tigo financiado en el día. En estas fiestas, regalá o regalate un cel de Tigo. Llévalo hasta en 24 cuotas sin intereses y pagá tranqui, que en Tigo lo disfrutás navegando con la mejor red y la mayor cobertura. Ingresá a compras.tigo.com.pi o andá a la tienda más cercana. Todo contigo, todo ilimitado. Un ritual que comienza en el silencio del frío. Cuando la manija helada espera su anhelado destino, el dorado cristalino desciende. Las burbujas se elevan, la espuma se enciende. Alcanzando la perfección, el mundo se detiene un instante. Por el deseo de saborear lo que más nos une. No es solo un chop, es un ritual que nos llama una y otra vez a juntarnos y a disfrutar. Es el ritual que nos une. Múnich Beer, el chop más frío del país. Hola mi gente hermosa y bienvenidos a otro live desde mi casita. Hoy estoy haciendo papas fritas con mi air fryer. Y miren qué doraditas quedaron en tan poco tiempo. Tap a la pantalla. Gracias por la rosita, vecinita. Bueno gente, seguimos acá. Veamos con qué podemos acompañar las papas. Chicos, miren, saluden a mis seguidores. Ahora a ver la peli. ¿Qué es eso? Estar sentado viendo peli acá. Vamos, arriba. Siento que todo pasó tan rápido. Nos hizo reír. Ni con de calma, Claro que no, poquitito nomás. Nos emocionó hasta las lágrimas. ¿Por qué no te hiciste de nosotras? Y nos dejó con el corazón tan lleno. Tenía un autico, son mi familia. Queda para vivirlo una vez más. ¿Cierto? Porque vos lo pediste. ¿Se hacemos un trato? ¿Qué trato? Y porque se trata de un nuevo éxito rotundo de la ficción nacional. ¡Salud, mi brother! ¡Salud!
Este lunes Parece que encontramos una casa, mamá. tenés una nueva oportunidad de revivir el capítulo que conquistó todos los hogares del país. Solo por unos días. Capítulo final. Imperdible repetición. Este lunes a las 20:45 horas por Telefuturo. Revolucionando la ficción nacional. Make way for the designated driver. Tecnología y experiencia, la única con un nivel japonés de confianza. Un ritual que comienza en el silencio del frío. Cuando la manija helada espera su anhelado destino, el dorado cristalino desciende. Las burbujas se elevan, la espuma se enciende. Alcanzando la perfección, el mundo se detiene un instante. Por el deseo de saborear lo que más nos une. No es solo un chop, es un ritual que nos llama una y otra vez a juntarnos y a disfrutar. Es el ritual que nos une. Múnich Beer, el chop más frío del país. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Monumental. Todo comienza acá, un brindis entre amigos, una risa compartida, pero ese brindis no llega solo. Recorrió kilómetros. En depósitos llenos de movimiento y pasión, cada cerveza encontró su lugar. Este es el principio, donde el arte y la precisión dan vida a nuestras cervezas. Y aún antes, donde los ingredientes se combinan. Todo nos lleva de vuelta al brindis inicial, que celebra la pasión de tantos. Cervepar, hecha por muchos, disfrutada por todos. Con el puré de tomates de la huerta, cada plato se vuelve más rico, más casero, más auténtico. De la huerta, la base perfecta para tus mejores recetas. Representa y distribuye MG Importadora. Siempre digo lo que pienso. Bueno, 34 minutos pasaron de las 9 de la noche y, a ver, quiero entrar con el tema de la participación del capital privado. O sea, yo creo que nosotros tenemos, como dice Amílcar Ferreira, un Estado low cost. O sea, pagamos poco impuestos, entonces no hay mucha plata y no se puede hacer muchas cosas. No se puede hacer magia. O sea, en economía no hay magia. Si no hay plata, no se pueden hacer cosas. Tenemos un segundo grado de inversión, lo cual significa que hay mucho capital que va a buscar entrar en Paraguay de alguna manera. ¿Cómo hacemos para que ese dinero, ministro, se canalice? Por decirte, Ande tiene que hacer un montón de obras en infraestructura. Y obviamente no hay forma de que vos ajustes la tarifa ahora porque te va a armar un quilombo. O sea, vos ajustar la tarifa y vos sabés que políticamente, no sé, juicio político y lo echan al presidente. ¿Cómo hacer para que entre el sector privado? ¿Por qué no se abre a, no sé, se emite acciones, alguna cosa, y que entre el sector privado? Mira, está la ley nueva esta de energías renovables, ¿verdad? Que finalmente ahora está mucho mejor redactada de tal manera que el sector privado entre en toda la parte de generación.
ya es un primer paso, ¿verdad? Me gustaría que eso después vaya al siguiente paso, que podría ser distribución o lo que sea. Pero por lo menos en generación ya está ahora. Va a ser muy importante esa ley para permitir que el sector privado empiece a invertir ya ahora, porque Itaipú se nos acaba, Yacyretá se nos acaba. En algún momento vamos a necesitar otro tipo de energía. Es una energía que es mucho más cara que la que tiene Itaipú y no tenemos que, digamos, tener miedo, porque es realmente lo que sale una energía solar, creo que está a $60 más o menos, ¿verdad? En Itaipú está a 23 o algo así, o lo que sea, es lo que sale. Entonces es 3 veces más caro, pero vas a tener que usarla finalmente y mejor invertir ahora, comprar ya ahora, antes que esperar que terminemos de usar toda la energía de Yacyretá y de Itaipú. Después tenés toda la parte, digamos, de infraestructura vial, por ejemplo. Sí, tenemos un caso exitoso que creo que es Ruta 2. La gente paga, antes se pagaba ni 5.000 se pagaba, ellos empezaron con 15.000, ahora creo que está 18.000, pero la gente paga con gusto porque irse a Ciudad del Este antes era un parto. Ahora, sin embargo, te podés ir de forma un poco más agradable. Salió lo de Ruta 1 y esperemos que pronto tengamos otras novedades, porque creo que Ruta 6 va a ser una ruta que también se puede explotar, por lo menos en las puntas entre, digamos, cerca de Ciudad del Este y también cerca de Encarnación. Esta nueva ley de APP, que también se modificó, da mucho incentivo a la parte de iniciativa privada, porque si no caemos otra vez en el mismo problema. El Estado, el planificador, que dice, esta es la ruta que quiero hacer por APP. Pero muchas veces, como dijo Javier, fuera de aire, de que 24 horas nomás tiene el día. Entonces el sector privado puede estar viendo y tener miles de ideas. Sé que hay una obra ahora de un tren de carga, ¿verdad? Y eso es puro iniciativa privada. Nadie estaba pensando, todo el mundo cuando hablaba de tren hablaba del tren de cercanía, pero nadie habló de un tren de carga. Sin embargo, vino una propuesta de iniciativa privada de tren de carga y necesitamos ese tipo de iniciativas privadas, que el sector privado se anime. Yo creo que con esto que tenemos ahora de grado de inversión vamos a tener oportunidades de muchas otras obras que no sean las tradicionales que está pensando el Estado. Javier, a ver, hasta el momento parece que nos sale lo del acuerdo Mercosur-Unión Europea, pero me parece que uno de los problemas principales que tenemos nosotros para que venga la gran inversión es el mercado. O sea, obviamente nadie va a venir a montar una fábrica en Paraguay para vender en el mercado paraguayo, que somos 7 millones, nada. ¿Cuál es el mercado de Paraguay? Estamos con la carne, Taiwán, etcétera, pero ¿es ese nuestro cuello de botella? Porque para salir somos un país mediterráneo, la infraestructura es pobre. El mercado de Paraguay es 350 millones de habitantes, que es... Mercosur. Claro, si vos pones un alfiler en Asunción, que es la capital de Paraguay, y volás 1 hora y media de vuelo, estás en San Paulo, Santa Cruz, La Paz, Santiago de Chile, Buenos Aires y Montevideo, unas 2 horas ponerle de vuelo. Nosotros estamos en el centro, tenemos que mejorar la logística, cosa que estamos haciendo. El gobierno del Paraguay, el presidente Peña autorizó trabajos históricos en la hidrovía. Lo que va a pasar en la hidrovía, la gente todavía tiene que dimensionar correctamente, en donde firmamos un acuerdo con una empresa de afuera y esta empresa invirtió $70 millones, no le costó un peso al Estado paraguayo, a través de una coordinación público-privada para liberar pasos difíciles de piedra. ¿Para qué? Para liberar 50 millones de toneladas de minerio de hierro que van a pasar por Paraguay y ahí se van a revitalizar los astilleros. A vos te gusta mucho mencionar el tema de la capacitación, vamos a tener que salir a buscar y capacitar gente que pueda ser los tripulantes, ¿verdad? Un capitán de un remolcador empujando 20 barcazas, ese tipo está ganando 150 millones de guaraníes por mes, más que un gerente de banco gana. Lógico, está llevando consigo 40 millones de dólares. Un banco ya. ¿Verdad? Y tiene que saber leer GPS porque se come una curva y se pierde una cara de 50 millones de dólares, ¿verdad? Y el otro tema es acceder a Brasil con mejor logística, ¿verdad? Y son procesos de cambio que es, por un lado, infraestructura, pero por otro lado también procesos de cambio que tienen que ver con el status quo y con la idiosincrasia también un poco que tenemos, donde hay que ir rompiendo los paradigmas, ¿verdad? No solamente en transporte, sino en energía, como vos dijiste, ¿verdad? Lo mencionaba el ministro, ¿verdad? La ANDE sigue siendo una empresa con enormes desafíos,
pero como una empresa de una larga tradición se comporta de una forma conservadora, ¿verdad? No le gusta tanto cuando se habla de esto que vos estás mencionando. Entonces se dan pasos y procesos, te voy a decir, lentos para construir esto que necesitamos, que es, y aceptó la ANDE. Ahora ya tenemos una ley promulgada que permite que las empresas puedan generar energía y venderla a grandes consumidores. Nunca antes se hizo eso, y es un primer paso. Pero de ahí a lo que estamos proyectando todavía nos queda un trecho que vamos a cumplir. Bueno, acá me dice mi productora que me quedé sin tiempo y un montón de temas, pero yo les agradezco muchísimo. Creo que esta charla es demasiado importante para entender un poco el escenario, ¿verdad? Ministro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Y bueno, seguimos el 2026 trabajando para realmente beneficio de todos los paraguayos, que es lo importante. No el número, ni el grado de inversión, ni el número que sale en un reporte del fondo. El bolsillo de la gente es lo importante. Vamos a seguir trabajando para eso. Gracias, Javier. Muchísimas gracias, Luis, la oportunidad de hablarle a la audiencia y decirle de que el gobierno está teniendo acciones que tienen que ver con el principal desafío, que es mejorar la vida de las personas, de los paraguayos. Y eso se hace a través de trabajo digno, empleo y oportunidades. Estamos con el amigo Iván. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Muy bien, Luis. Buenas noches. Cerrando este año en el que ha pasado de todo. No nos aburrimos nunca en este país. Así que preparamos el anuario de Políticamente Incorrecto. Todo lo que pasó en el ámbito de la política, la economía, los deportes, también a nivel internacional. Las 12 noticias más relevantes a criterio del equipo de Políticamente Incorrecto en el siguiente informe. En este país nadie se aburre y a continuación recapitulamos las 12 noticias que marcaron la agenda durante el 2025 en Paraguay y el mundo. Orlando Arévalo, Yaminal y Noelia Cabrera fuera del Congreso Nacional. En febrero, Orlando Arévalo renunció a la Cámara de Diputados tras revelarse audios de supuestos sobornos recibidos para emitir resoluciones a medida como presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. En septiembre, la senadora Yaminal fue expulsada luego de que también aparecieran audios en donde se la escucha afirmando que en el Senado se realizan millonarios pagos a cambio de votos. En agosto, Noelia Cabrera corrió con la misma suerte. Fue expulsada del Senado luego de que Radio Monumental revelara que la ex senadora tenía trabajando a sus sobrinos en el estudio jurídico de su novio con salarios del Congreso. Espionaje de Brasil a Paraguay y suspensión de la revisión del anexo C. La revelación de una operación de espionaje contra Paraguay gestada durante el gobierno del expresidente Jair Bolsonaro tensó el 1 de abril las relaciones entre Brasilia y Asunción. Paraguay suspendió de forma indefinida las negociaciones relacionadas con el anexo C del Tratado de Itaipú. Negociaciones que se retomarán luego de que el gobierno de Lula haya presentado un informe sobre el caso. Muerte del Papa Francisco y elección del Papa León. El 21 de abril, el mundo amanecía con la noticia de la muerte del Papa Francisco, luego de meses críticos en cuanto a su salud. El pontífice argentino falleció el lunes de Pascua y apenas el día anterior fue visto por última vez al impartir la bendición Urbi et Orbi por el domingo de Pascuas. El 8 de mayo, en uno de los cónclaves más breves de la historia, fue electo el sucesor, el Papa León XIV, el primer pontífice estadounidense, quien también tiene la nacionalidad peruana. El feminicidio de Mafe y los escándalos en la investigación. María Fernanda Benítez, más conocida como Mafe, desaparecía en el mes de mayo. Días después, su cuerpo fue hallado calcinado. El feminicidio tendría como autor a un adolescente que supuestamente contó con la protección de sus propios padres. La investigación del caso terminó con un escándalo, ya que la fiscal fue imputada por supuestamente haber recibido sobornos para otorgar salidas procesales a los imputados. El atroz crimen motivó que en nuestro país se creara la Ley Mafe, que busca agilizar los protocolos de búsqueda y localización de personas desaparecidas.
Telefuturo reveló la mafia de los pagarés. En una investigación especial de nuestro canal se reveló la conocida mafia de pagarés, que tiene a miles de víctimas en todo el país que aún esperan soluciones, ya que siguen sufriendo descuentos ilegales en sus salarios. El enorme esquema está integrado por abogados, jueces y las más altas autoridades del Poder Judicial. La guerra de 3 días entre Estados Unidos e Irán y el histórico acuerdo de paz. El mundo permaneció en vilo desde el 22 de junio, cuando Estados Unidos atacó 3 instalaciones nucleares en Irán, elevando la tensión que se vive en Medio Oriente, en el marco de la denominada Guerra de los 3 días, que culminó tras un histórico acuerdo de paz encabezado por Donald Trump en Egipto. Nenecho renuncia acorralado por denuncias de corrupción. Acorralado por denuncias de corrupción, Óscar Nenecho Rodríguez renunció a la Intendencia de Asunción en agosto, evitando así la realización de elecciones, quedando en su reemplazo el también colorado cartista Luis Bello. Máxima tensión entre Estados Unidos y Venezuela. Desde el mes de agosto, Estados Unidos no cesa en sus hostilidades contra Venezuela. Aunque Nicolás Maduro no da señales de dejar el cargo en su sede de gobierno, el nerviosismo es máximo. La flota norteamericana fondeada en el Mar Caribe ha destruido con armamentos de guerra varias embarcaciones que zarparon a la costa de Venezuela, anunciando que el plan busca destruir a cárteles de narcotráfico que afectan a Estados Unidos. El regreso de la albirroja al Mundial. Soy paraguayo, nunca me rindo, yo nunca me canso. Llevo la sangre de grandes soldados. Venga que engaño, sigo parado. Soy Leo Guaraní. El 5 de septiembre, el país vibró con la clasificación de Paraguay al Mundial luego de 15 años de ausencia. La épica clasificación se logró con un triunfo ante Ecuador, bajo la dirección de Gustavo Alfaro, quien fue la pieza clave en la reconstrucción de la selección paraguaya de fútbol. Berta Rojas lanzó un nuevo álbum. A finales de octubre, la paraguaya más universal, la artista Berta Rojas, lanzó este año La Huella de las Cuerdas, una obra magistral que recoge la diversidad de sonidos de los instrumentos de cuerda de todo nuestro continente. Así nació el charango, el cuatro puertorriqueño, el cuatro venezolano, el tiple colombiano, la bandola llanera. Nació el bandolín brasileño, el ronrojo, el guitarrón chileno, la jarana, la quinta guapanguera y tantos otros que sumados representan la sinfonía de las voces vírgenes de América. Triunfo de la oposición en Ciudad del Este. El 9 de noviembre el oficialismo recibió un duro golpe con la contundente victoria de Miguel Mujica en las elecciones municipales de Ciudad del Este, luego de que Miguel Prieto sea destituido del cargo tras una intervención, lo que lo fortaleció como un referente de la oposición. Se veía venir, se sentía en las calles, en el abrazo de la gente, en el cariño de la gente, se veía venir. Paraguay alcanza el grado de inversión. El 17 de diciembre se anunció que Paraguay alcanzó el grado de inversión con la calificadora Standard & Poor's, con lo que se posiciona entre las economías más estables de la región. Con este resultado, Paraguay alcanza el grado de inversión con 2 de las 3 calificadoras de riesgo más importantes del mundo. Así transcurrió el 2025 y el nuevo año supone un desafío para el gobierno, obligado a ejecutar reformas urgentes en medio de las elecciones municipales que serán una suerte de plebiscito a la gestión de Santiago Peña. Además, Paraguay volverá al Mundial, mientras el mundo sigue en permanente convulsión por conflictos bélicos sin resolver, la guerra comercial, la aparición de la inteligencia artificial e innumerables avances tecnológicos.
Bueno, hay un apretado resumen de los 12 de los temas, porque hubo un montón. Hubo muchísimos más, pero escogimos a los principales. Bueno, perfecto. Yo incluiría también como tema político del año, obviamente fue el que le levantaran la sanción del Departamento del Tesoro a Horacio Cartes, que tuvo una gran significación política, que podemos estar de acuerdo o no, podemos considerar de que allí mucho tiene que ver con la alineación que tenemos incondicional con respecto a la administración de Trump, pero en el ámbito político sin duda fue un hecho político relevante. Y un montón de cosas, por supuesto, que fue imposible meter todo en este periodo. Pero fue un año intenso. Un gran trabajo el tuyo, Iván, haciendo el seguimiento de todo lo que fue la elección del nuevo Papa. Sí, entre abril y mayo en el cónclave, y un trabajo de todo el equipo finalmente que la gente sigue recordando como algo muy lindo de este año. Bueno, se nos va el tiempo, así que vamos a brindar nosotros. ¿Tus deseos para el 2026, caballero? Salud, trabajo y sensibilidad para poder notar siempre lo que el que está a nuestro lado necesita. Me parece fantástico. Yo también brindo porque ustedes pasen con la gente que quieren. El amor es lo que nos mueve a todos. Así que el amor con la empatía con la gente, con nuestra gente, con los que vivimos en el mismo país, con nuestra familia, con la gente que queremos. Así que tengan todos un feliz 2026. Felicidades. 2026, caballero. Está rico esto, ¿eh? Feliz resto de jornada. Chao.